Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentran con nosotros tres trabajadores de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, una organización disidente dentro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los tres trabajadores que se encuentran conmigo son aquí a mi derecha, el señor David Ramírez Escobar. Enfrente de mí, el señor Vicente Fernández Reyes, y aquí también enfrente de mí, un poco más a mi izquierda, el señor Octavio Rivas. En los últimos meses, señores, ha habido una gran controversia al respecto de un desvío de dinero de Pemex al sindicato y del sindicato presuntamente al Partido Revolucionario Institucional. Lo que dice el sindicato, incluso aquí en este programa hemos tenido al abogado del secretario general del sindicato, al señor Juan Velázquez, abogado de Carlos Romero de Champs. Hemos tenido también a políticos priistas que nos han planteado que este proceso que se hizo es absolutamente legal. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes a este respecto? Ese dinero sí se podía prestar a Pemex, al sindicato tengo entendido que sí se podía prestar, pero ¿tenía derecho el sindicato a entregarle a un partido político? ¿Alguien quiere responder, don David? Sí, bueno, nosotros consideramos de que todo eso es completamente ilegal. Si empezamos por la situación de que ellos argumentan que en la cláusula 246 autoriza esos préstamos, pero bueno, de inicio fue insertada en la cláusula los préstamos sin la aprobación de los trabajadores, ¿sí? Porque los trabajadores de inicio, pues jamás íbamos a permitir que se estableciera eso porque... ¿Pero qué no le conviene, por ejemplo, al sindicato en un momento dado pedir préstamos, digamos, para cosas que beneficien a los trabajadores? Bueno, cuando realmente benefician a los trabajadores. ¿Esto no benefició a los trabajadores? Pues definitivamente nunca nos enteramos, nunca se nos pidió el consentimiento para insertar estas cláusulas, ¿verdad? Lo hicieron a espaldas de los trabajadores porque de esa forma están hipotecando al sindicato las cuotas de los trabajadores. Y definitivamente, si lo pusieran a consenso, como lo establece el artículo 154, fracción 3 de nuestros estatutos, pues nosotros jamás íbamos a aprobar esa inserción que se estableciera eso. O sea, ¿no se oponen tanto al préstamo como al uso del préstamo o se oponen nada más al uso del préstamo? Al uso del préstamo y al haber establecido eso. Porque el sindicato se supone que subsiste por nuestras cuotas sindicales, ¿verdad? Que es muchísimo dinero y bueno, si con eso no alcanza para defender los derechos de los trabajadores, no sabemos a qué se estén dedicando ese dinero. Y de entrada, pues por ahí pensamos de que pues es ilegal todo eso. Ahora reciben ese dinero y disponen de ellos como quieren. Como si fuera de su propiedad. Como si fuera de su propiedad, cosa que también es ilegal porque los trabajadores debemos de aprobar, el 66% de los trabajadores total, debemos de aprobar qué se va a hacer con esos recursos y mucho menos lo aprobaríamos para un partido político, ¿verdad? Para una campaña. Señor Vicente Fernández Reyes, ustedes son miembros de una organización que se denomina Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros. ¿Qué tanta representatividad tienen? Yo sé que han sido muy críticos de la actual dirigencia del sindicato a cargo de Carlos Romero de Champs, secretario general y diputado por el PRI. ¿Pero ustedes verdaderamente representan a un grupo significativo de trabajadores, don Vicente? Sí, señor Sergio Sarmiento, yo creo que la representatividad de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros es una realidad. Tenemos la certeza, no hemos llegado al punto de tener un consenso general en toda la industria, porque la represión es tremenda.
La represión es tremenda. La represión, o sea, no se le permite a los trabajadores afiliarse abiertamente al grupo que ustedes representan. No, desde luego que no. Incluso concretaría de que hay funcionarios de la empresa, de Petróleos Mexicanos, y funcionarios del sindicato, que siempre han tenido como mecanismo el control de los trabajadores a través de limitarlos en sus expresiones políticas, ¿no? ¿Por qué no simple y sencillamente, don Octavio, derrocan ustedes a la dirigencia del sindicato a través de la democracia sindical, de una votación interna, de una asamblea? Sí, esa es la intención, eso es lo que le da origen a que nazca la coalición. Restaurar el Estado de Derecho, restaurar... ¿Restaurar qué significa? ¿No existe el Estado de Derecho en el sindicato? No existe el Estado de Derecho, no existe la democracia. La intención de la coalición, a través de la unidad de los trabajadores, es buscar ese espacio que permita al verdadero trabajador elegir a quien quiera que lo represente. A ver, ¿no hay elecciones internas dentro del sindicato? Existen elecciones internas. El problema que existe es que no son democráticas, no son a través del voto secreto. No son votos secretos, entonces ¿cómo vota uno? ¿En la asamblea o cómo vota uno? No, bueno, hay diferentes formas que maneja el estatuto, pero la más común, la que se ha aplicado últimamente, es a través de una boleta que imprime el propio comité ejecutivo local, en donde aparece el nombre y la ficha de los trabajadores, las opciones que tiene para votar y tiene que firmarla el trabajador. O sea que todo el mundo se entera de por quién vota uno. Definitivamente. ¿Hay mucha presión para votar por la actual dirigencia? Sí, la presión y se da en la misma urna y durante el proceso. Hubo una consulta recientemente en la que supuestamente creo que el 100% de los trabajadores de Pemex le dieron su apoyo al secretario general Carlos Romero de Champs. ¿No estuvo bien hecha esa consulta? Desde luego que no. Es costumbre del actual secretario general del Sindicato Petrolero utilizar la demagogia y el engaño, la mentira. Es su procedimiento más común. Yo me atrevería a decir de que ese es el engaño a la nación. Ha hecho una serie de reuniones amañadas, asambleas con gente ajena al sindicato, bajo presiones a diferentes grupos, y ha dado la imagen de que los trabajadores le respaldamos. No es así. La verdad es que hay un rotundo rechazo, lo hemos confirmado en muchas de las secciones, particularmente en la sección 34 de nuestro compañero que... ¿De qué compañero? ¿De don Octavio? Sí, aquí, de la sección 34. De a propósito, tengo entendido que usted fue destituido de Pemex, ¿eso es correcto? Sí, debido a la represión que comentamos, en el caso de la sección 34, un grupo de compañeros decidimos formar una planilla de oposición en contra de los actuales dirigentes. Participamos en las elecciones, obviamente a través de las mañas y de las situaciones que manejan los oficiales. Perdimos las elecciones, pero decidimos denunciar, a propósito de lo que comentaba el señor presidente de la República, de que iba a acabar con la corrupción. Nos atrevimos a denunciar la corrupción que existe dentro del sindicato petrolero, y ese fue el delito que cometimos, denunciar la corrupción. Y eso derivó a que cancelaran la plaza que yo tenía en Petróleos Mexicanos después de 19 años de antigüedad. Esto en una forma donde el sindicato le pide a algunos administradores de Petróleos Mexicanos que quite la oposición y se prestan algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos y nos eliminan las plazas. O sea, ¿la administración de Pemex apoya al sindicato en este tipo de situaciones? Definitivamente sí. ¿Está claro que fue una maniobra política? ¿No sería que usted faltaba, no sería que usted estaba descuidando sus deberes en Pemex? ¿Cuál es su trabajo en Pemex? En Petróleos Mexicanos yo estaba en el área de contabilidad de Pemex Gas. Y precisamente por ser oposición, nosotros tenemos que dar el ejemplo del trabajador. Llegamos temprano, no faltamos, cumplimos con los horarios, cumplimos con nuestros deberes. El motivo que argumenta Petróleos Mexicanos es que se agotó la materia de trabajo. ¿Ya no hay que hacer contabilidad? Ya se supone que ya no va a haber contabilidad en Pemex. Y esto se puede ver que es una situación política, porque 40 compañeros de diferentes secciones, exactamente los líderes naturales de cada una de las secciones de oposición, son a los que se les agota la materia de trabajo. Se agotó la materia de trabajo, pero nada más aquellos que participaban en este movimiento. Definitivamente. ¿Cómo, don Vicente? Llevo años hablando con trabajadores disidentes de Pemex.
no parecen haber logrado nada. Primero era la quina, después fue, no, ya ni me acuerdo quién, después vino don Carlos Romero de Champs. ¿Tiene sentido esta lucha? O sea, ¿tiene sentido el que se estén enfrentando ustedes a pues a un sistema que verdaderamente parece estar apoyado con demasiada fortaleza por parte del gobierno? Creo que es una pregunta importantísima, porque realmente es el sentir de los trabajadores que nos enfrentamos a un gigante, a una mafia tremenda en la que trasciende de la vida sindical. Ya vimos incluso que un partido político está arriesgando las candidaturas de sus miembros y su futuro, respaldando a una de las gentes más corruptas, y que los petroleros tenemos 100% conciencia plena de que realmente esta persona representa la corrupción más añeja en el ¿Ustedes sindicato. son parte de algún otro partido político? O sea, sabemos que Carlos Romero de Champs es diputado del PRI. ¿Ustedes son miembros de algún partido político? ¿Representan alguna bandera ideológica o partidaria? En lo personal, yo pertenecí al PRI, trabajé en el PRI durante muchos años, casi 20 o 30, yo creo, de mi vida he estado dedicado a trabajar con el partido. He sido funcionario sindical muchos años y precisamente no me pude retirar como quería al ver que todos estos años no han servido de nada. Parece que es el peor momento para el PRI y el peor momento para los petróleos mexicanos, pero también la esperanza de que sea el momento del cambio. ¿No les da miedo? Pues es un riesgo que todos tenemos que correr. En este momento están dando la cara entre no sé cuántas cientos de miles, millones de personas. ¿No les da miedo dar la cara? Que todo el mundo sepa mañana, bueno, mire, estas personas se están oponiendo a Carlos Romero de Champs abiertamente. Es el riesgo que tenemos que correr. Buscamos un cambio real, y pues todos tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Porque no nos vamos a estar lamentando, bueno, sucedió esto, pero tenemos plena confianza en que el presidente de la República está impulsando el cambio en México. Estamos viviendo tiempos de cambio y bueno, alguien tiene que tomar la iniciativa. Tenemos años en la lucha y se tiene que acabar. Yo no creo que todo el tiempo vayamos a vivir ante tanta arbitrariedad, tanta corrupción. Se vive una esclavitud dentro del gremio sindical, ¿verdad? No hay libertad de expresión, no hay nada. Entre sindicato y empresa reprimen a los trabajadores que de una u otra forma se atreven a denunciar la corrupción sindical y dentro de la empresa también. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con 3 miembros de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, una organización disidente dentro del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana. Continuamos en la entrevista. Estamos conversando con 3 miembros de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros. Esta es una organización disidente a la dirigencia actual del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana. Estábamos hablando durante la pausa de la muerte de 2 de sus compañeros, Armando Ruiz Villalón y Genaro Navarro. Ellos murieron en un accidente de carretera cuando se dirigían a Salamanca, tengo entendido, a Salamanca, Guanajuato, de una reunión en Tampico, en Ciudad Madero, en Tamaulipas, en la que se había llegado a un acuerdo de unificar distintos grupos disidentes en la República, que hasta ahí lo tengo correcto. Sí. Cuando sucedió esta muerte de estas 2 personas, de hecho, yo mandé a un reportero a investigar y investigamos el asunto, pero lo que encontramos en los peritajes es que los peritajes señalaban que todo parecía indicar que se trataba de un accidente. Pero ustedes a veces han hablado de estos 2 compañeros muertos como una muestra de que quizás algo estuvo mal. ¿Tienen de verdad algo en concreto o es una simple sospecha, Octavio Rivas? No, definitivamente no podemos tener algo en concreto. Si lo tuviéramos ya hubiéramos hecho lo conducente. Sí, lo que nos preocupa de los compañeros y es que las viudas de estos compañeros, que los hijos de estos compañeros que sufrieron este accidente, llamémoslo así, están desprotegidos, están desamparados porque Petróleos Mexicanos ni el sindicato han querido apoyar a estos
estas viudas. Estos compañeros también sufrieron la represión, igual que muchos otros, y salieron liquidados. En ese lapso es cuando fallecen y las viudas de estos compañeros están en total estado de indefensión, no han recibido ninguna pensión por parte de Petróleos Mexicanos y obviamente el sindicato le ha cerrado la puerta a los familiares que de acuerdo a los estatutos tendrían derecho de ocupar las últimas plazas o de una plaza dentro de la institución. Vamos a ver, ¿qué quieren ustedes como organización, la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros? ¿Qué es lo que ustedes quisieran? ¿Cuál es la demanda concreta? ¿Qué plantean, don David, por ejemplo? Pues en este caso la lucha inició, ¿verdad?, porque queremos la democracia dentro de nuestro sindicato. Con democracia quiere decir un sufragio efectivo, porque votar en una boleta con el nombre y el número y que todo el mundo lo sepa, pues eso no es un voto secreto, libre y secreto, ¿no? Así es, queremos que la lucha es porque se implante el voto libre, secreto, directo y universal para los trabajadores. ¿Eso es todo lo que están pidiendo? ¿El sufragio efectivo? ¿Eso es todo lo que están pidiendo? Bueno, eso es lo que originó todo y consideramos de que con eso pues ya tenemos esa libertad de poder elegir a nuestros representantes, verdaderos representantes, y bueno, contribuir con nuestra empresa también, ¿verdad? Porque ahorita bajo el sistema de imposiciones, porque Carlos Romero Deschamps, bueno, lo impone un grupo de poder y únicamente se debe a ese grupo de poder. Bueno, déjenme decirles una cosa muy clara. Yo hace unos días hablaba con unos funcionarios de Pemex y me decían, mira, suena muy bien lo de democracia sindical, suena muy bien lo de eliminar las mafias en el sindicato, pero vamos a ser prácticos. Hay 36 secciones. Si tenemos un sistema realmente abierto, Pemex va a tener que estar lidiando con 36 sindicatos. Y eso no es posible. En cambio, ahora tiene el sindicato una dirigencia unificada que tendrá sus pros, que tendrá sus contras, que tendrá sus bemoles, pero por lo menos Pemex está pudiendo negociar con un solo líder en lugar de con 36. ¿Qué le dicen ustedes a un argumento práctico de ese tipo? Sí, bueno, yo creo que no es real ese argumento, aunque bueno, es más fácil sacar ese argumento que de verdad pugnar porque cambie la situación a nivel sindical y esto traerá como consecuencia que se evite la corrupción dentro de Pemex. A lo mejor por ahí es donde no quieren que se abran estos caminos. Yo ahondaría un poco más en lo que comenta mi compañero David. Sí. O sea, no nada más queremos el voto secreto, no nada más queremos ser parte de un cambio. Queremos restaurar el Estado de Derecho. Queremos que el sindicalismo, que los obreros mexicanos... Estado de Derecho suena muy vago. Vamos a ver concretamente, además del sufragio libre y secreto, que se lo entiendo divinamente, ¿qué más quieren? Queremos que el sindicato sea un factor que lleve a Petróleos Mexicanos a seguir siendo la empresa número 1 de México y la sexta a nivel mundial. Y queremos más allá, queremos... No es difícil ser la número 1 cuando se tiene un monopolio, ¿no? Bueno, pero a nivel mundial es la sexta. Bueno, entonces, sí. Pero concretamente, ¿qué medidas son? Eso es lo que yo estoy tratando de ver, es qué medidas concretamente, además del voto. Además del voto secreto, que el trabajador reciba los derechos a los que está plasmado en el contrato colectivo, que el trabajador no ande pidiendo favores a los funcionarios sindicales. El contrato colectivo es muy claro. Los derechos y las obligaciones están establecidas en el contrato colectivo. El contrato colectivo es un mamotreto bastante grande, ¿verdad? ¿Y lo tienes? Grande en apariencia. Este contrato ya está disminuido a raíz de la gestión de Carlos Romero Deschamps por 82 cláusulas. Se disminuyó cláusulas importantes para los trabajadores. Pero no había cláusulas excesivas también. Yo creo que no. Yo creo que esto se ha derivado de las conquistas de los trabajadores. A lo mejor llegó un momento en donde hubo excesos y lo tendremos que reconocer. Pero de esos excesos cambió a la mínima participación del trabajador. Este ejemplo de la cláusula 246, donde se da un préstamo al sindicato. Yo creo que aquí tendríamos que dejar claro una situación. El sindicato somos más de 100,000 trabajadores, no son los líderes, ¿sí? El sindicato como institución no es corrupto. El sindicato como institución es una institución que trabaja, que produce y que aporta a México.
No, el sindicato no son los líderes únicamente, y si dentro de esos líderes hay corrupción, pues vamos a erradicarla dentro del sindicato. O sea, hay algo mal, don Vicente Fernández Reyes, hay algo malo en un sistema que permite que Pemex le preste 1.580 millones de pesos al sindicato y que los recursos surgidos de este préstamo pues se vayan a cosas que no parecen estar justificadas, como el apoyo a un partido político, ¿no es cierto? Sí, creo que nuevamente es una de las preguntas de más profundidad. Yo creo que si nos vemos únicamente la cláusula y no vemos el contexto en el que fue diseñado, entonces nos perdemos y vamos a creer que es un asunto laboral. Yo creo que esto es una política maquiavélica que diseñaron gentes del poder para extraer de petróleos mexicanos cantidades y justificarlas desde un punto de vista contractual. Yo creo que aquí hubo un maquiavelismo, hubo gentes incrustadas en petróleos mexicanos, en su dirección y en el sindicato, que realmente convinieron la forma para extraer cantidades sin que los trabajadores tengamos ningún conocimiento. Aquí es muy importante lo que decía el compañero Rivas, los trabajadores estamos totalmente ajenos a esta cuestión. La vida sindical ha terminado en el sindicato petrolero. No hay asambleas, no hay comunicación, no hay entrevistas, no hay pláticas, no hay derechos. Las cosas se venden, los derechos tan nobles que han sido unas conquistas sindicales, como dice nuestro compañero, como es la vivienda, como es la plaza para el familiar, como es el derecho al trabajo. Todo esto el trabajador realmente tiene que andarlo suplicando o pagando por él. Oiga, pero bueno, yo entiendo que no se va a suplicar ni pagar, pero cosas como la plaza para los familiares, esto parece olvidar que Pemex es de todos los mexicanos y no nada más de los trabajadores sindicalizados, de que no se deberían heredar las plazas a los familiares. Sí, esto... ¿No le parece incorrecto a usted? Vamos a suponer que no fuera usted trabajador de Pemex. ¿No le parecería incorrecto que hubiera una cláusula que indicara que las plazas se tienen que heredar a familiares? Ese es un tema también muy interesante que se ha discutido mucho. Y yo creo que en este momento en particular, en que nuestros hijos, no obstante haberse esforzado, ser profesionistas, ser gentes de bien, no tienen empleo. Entonces, el único lugar... a los hijos de los trabajadores que no están en Pemex. Así es, a todos los mexicanos. Sí. Creo que eso es una necesidad general y ojalá y cada quien podamos defender desde nuestra trinchera la oportunidad al trabajo. No digo que sea Pemex un lugar cerrado, que nunca lo ha sido, al contrario, es una agencia de colocaciones del PRI. Bueno, eso también hay que oponerse. Eso hay que oponerse definitivamente. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa en este momento, vamos a regresar para la parte final de este programa. Si no les molesta, estamos en la entrevista, estamos conversando con tres trabajadores, Octavio Rivas, Vicente Fernández Reyes, David Ramírez Escobar. Los tres son miembros de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, una organización disidente dentro del sindicato petrolero. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con tres trabajadores, miembros de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, una organización disidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Durante la pausa ustedes me decían, rendición de cuentas, eso es muy importante y no nos están rindiendo cuentas. ¿A qué se refiere? En este caso... El senador Aldana decía de que a los únicos que les tiene que rendir cuentas... El senador Ricardo Aldana, que es tesorero del sindicato. Sí. Que a los únicos que le tiene que rendir cuentas es a los trabajadores. Bueno, pues tiene más de 10 años que la administración del sindicato, tanto general como las secciones, no le rinden cuentas, no realizan asambleas de informaciones y ¿No dan a conocer su contabilidad? Absolutamente. Pero para ¿no nada. hay una obligación legal de eso para dar a conocer la contabilidad? Claro que sí, los estatutos lo establecen, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 373 también establece que esa obligación no es dispensable. Y sin embargo hemos agotado todos los recursos con la Secretaría de Trabajo y se declara incompetente ante esta situación, ¿verdad? Y yo no sé si la Secretaría de Trabajo desconozca que existe un reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, ¿verdad?
porque se declara incompetente y absolutamente nunca investigan. A ver, aquí nada. estamos viendo otra petición ya muy concreta. Ustedes están pidiendo sufragio libre y secreto en el interior del sindicato. Y están pidiendo algo, el dinero que está manejando la dirigencia sindical, que me reporte en qué se está utilizando el dinero. Ahí tenemos dos peticiones muy concretas. ¿Qué más concreto le pueden pedir ustedes a la dirigencia del sindicato? Creo que hay una cosa muy concreta en este momento y que estamos demandando todos los trabajadores petroleros. Que cese la represión, que se reinstale a los trabajadores que injustamente hemos sido despedidos arbitrariamente por funcionarios de la empresa. O sea, restitución de los trabajadores despedidos, que son ¿cuántos? 40 trabajadores, que son, como decía usted, Octavio, los líderes naturales o los líderes de este movimiento disidente que ha surgido en Petróleos Mexicanos. Así es. Sí, y la petición yo creo que iría más allá. La petición, si me permite, yo la haría directamente al señor presidente de la República, porque él conoce la situación, a lo mejor no de fondo, a lo mejor le han maquillado un poquito la situación, y le pediríamos la intervención directa. Hemos acudido a la Secretaría del Trabajo, hemos acudido a Petróleos Mexicanos y no se nos ha hecho caso. Entonces, le pediríamos al señor presidente de la República que revise los casos que salimos liquidados y que se proceda a la ¿Los tres que están aquí fueron destituidos o ustedes dos nada más? ¿También usted, David? Sí. Entonces, ustedes tres han sido destituidos como trabajadores de Pemex porque pedían estos cambios, pedían rendición de cuentas y pedían sufragio libre y secreto dentro del sindicato. Así es. Y pedíamos que se acabe la corrupción. Esa es nuestra lucha. Y por denunciar la corrupción que ha impermeado dentro del sindicato como de la empresa también. Oiga, ¿ya ha valido la pena esta lucha? ¿Han perdido su empleo? Pues en una empresa que en general es muy generosa? ¿Vale la pena? Pues consideramos que sí, ¿verdad? Tenemos plena confianza de que los cambios se están dando, de que el presidente de la República sabrá en su momento, pues, no sé, intervenir para todo esto. Y que la Secretaría de Trabajo también debe de recapacitar y asumir el papel que le corresponde, ¿verdad? Y ahora sí que aprovechamos también para pedirle a los priistas que no anden defendiendo a delincuentes, a gente que han aprovechado la autonomía sindical y el fuero constitucional para saquear al sindicato, para saquear a Petróleos Mexicanos, para explotar a los trabajadores y para reprimir totalmente a toda clase de señales que haya críticas en contra de ellos, ¿verdad? Bueno, creo que se nos ha acabado ya el tiempo en la noche de hoy, pero sí quiero agradecerles a Octavio Rivas, Vicente Fernández Reyes y David Ramírez Escobar. Los tres son miembros de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros que han perdido su empleo por oponerse a la dirigencia nacional del sindicato petrolero y que están pidiendo sufragio libre y secreto dentro del sindicato y que la dirigencia del sindicato rinda cuentas del dinero que maneja. Eso es todo por hoy. Le agradezco a usted también, amigo televidente, el haber hecho posible este programa. Espero que le haya gustado y no se le olvide que nos vemos la próxima. Gracias.